No habrá carpetazo en el caso Ayotzinapa. La investigación sigue abierta. Que este caso nunca se ha cerrado. Las autoridades afirman que están del lado de los padres de los normalistas. Por orden presidencial, el grupo de expertos independientes seguirá trabajando. En este caso, por lo menos 6 meses. Habrá una fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas. Dentro de la Procuraduría General de la República. Padres de normalistas permanecerán hasta el sábado en el Zócalo. Formal prisión a Celina Oseguera y otros 12 exfuncionarios por la fuga del Chapo Guzmán. La Suprema Corte ordena al Congreso de Oaxaca armonizar la ley educativa. Ya hay candidatos para la rectoría de la UNAM. Histórico discurso del Papa Francisco en el Congreso de Estados Unidos. Tratemos a los demás con la misma pasión y compasión con la que queremos ser tratados. El Papa está en Nueva York, donde participará en la Asamblea General de la ONU. El embajador de México en Estados Unidos, Miguel Bazáñez, se reúne con la niña oaxaqueña que habló con el Papa. Más de 700 muertos por la estampida humana de ayer en la peregrinación anual en la Meca. Se calienta el terreno previo al Clásico Nacional América Chivas. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. Hoy es viernes 25 de septiembre y saludo con gusto a mi compañero Alejandro Pineda. Alex. ¿Qué tal, Pati? Es un gusto saludarte, saludo también con gusto a todos nuestros amigos que inician el día con nosotros muy bien informados. Buen día también para Griselda Yebra que nos acompaña. Estamos en México al Día y estas son hoy las noticias. Así es, el presidente Enrique Peña Nieto se reunió por segunda ocasión con los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. El encuentro se realizó en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad y duró aproximadamente 3 horas. Al término, tal y como se había acordado, Eduardo Sánchez, el vocero del Gobierno de la República, dio a conocer los detalles de este acercamiento y fue la única persona que habló sobre este encuentro, sobre lo que se trató con los padres de los normalistas. Dijo que el presidente reiteró su solidaridad con los padres, su compromiso de escucharlos, pero sobre todo también la voluntad de esclarecer este caso. El presidente dejó en claro que la investigación sigue abierta, que este caso nunca se ha cerrado y que no habrá carpetazo. En la reunión, el presidente también dejó en claro que las instituciones del gobierno están del lado de los padres de los normalistas. E inicio la cita textual. Se lo reitero, estamos del mismo lado y trabajamos con el mismo objetivo, el de saber qué sucedió con sus hijos y castigar a todos y cada uno de los responsables. Busquemos juntos la verdad. Fin. Durante este encuentro, el grupo de expertos independientes entregó al presidente el informe solicitado por el Estado mexicano a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El presidente invitó a este equipo a permanecer por lo menos 6 meses más en el país para terminar su trabajo y también dio instrucciones para atender las recomendaciones. Atendiendo a la recomendación del grupo de expertos, la Procuraduría General de la República deberá integrar, lo ordenó el presidente, un equipo de peritos del más alto nivel para analizar los hechos ocurridos en el basurero de Cocula. En este equipo de peritos, desde luego, podrá participar, si así lo aceptara, el doctor José Torero. Durante esta reunión, el presidente Enrique Peña Nieto también giró otras instrucciones, una de ellas directamente a la PGR. Ordenó la creación dentro de la Procuraduría General de la República de una fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas. Por otra parte, el presidente garantizó que todos los afectados por este caso tengan acceso a los mecanismos de atención a víctimas. Durante la reunión,
los padres de los normalistas entregaron un documento con 8 puntos en el que piden, entre otras cuestiones, replantear la investigación a través de una unidad especializada con supervisión internacional. El presidente instruyó a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que analicen la viabilidad de cada uno de estos 8 puntos que le fueron presentados. Luego de este encuentro, los padres de los normalistas ofrecieron un mensaje desde el Zócalo de la Ciudad de México. Insistieron en crear una unidad especializada de fiscalización, de investigación y continuar con la búsqueda de sus hijos. El caso de Ayotzinapa amerita una investigación específica, para lo cual el planteamiento que hicieron los padres de familia es crear una unidad especializada de investigación con 2 instancias. La primera instancia que se aboque a la búsqueda de los estudiantes desaparecidos y a deslindar responsabilidades, y la segunda instancia que se aboque a la búsqueda y afincar responsabilidades a aquellos funcionarios que hicieron las investigaciones de manera irregular. Es necesario encontrar esos 43 alumnos, esos 43 hijos, que nos ha costado muchísimo trabajo saber de ellos. Pero lo vamos a seguir buscando. Y chamacos de los 43, donde estén, si me llegaran a escuchar, no nos vamos a dar de vencidos los 43 padres de familia y los vamos a seguir buscando. Y aguántenos tantito. Los padres de los estudiantes van a estar ahí hasta hoy, ahí en el Zócalo, donde realizan un ayuno de 43 horas. Mañana van a realizar una marcha, mañana es 26 de septiembre y se cumple un año de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. En tanto, Ángela Buitrago, miembro del grupo interdisciplinario de expertos independientes, reconoció la disposición del presidente Enrique Peña Nieto para atender a los padres de los 43 normalistas. Señaló que estos son rasgos positivos. Afirmó que como grupo discutirán los términos en que se realizará la prórroga de su trabajo, por lo que van a reunirse con funcionarios de la Procuraduría General de la República. En el Senado, los coordinadores de todas las fuerzas políticas respaldaron las peticiones planteadas por los padres de los normalistas. Antes de llegar a un acuerdo, tuvieron un acalorado debate sobre este caso. No fue el presidente de la República, no fueron las autoridades federales los que desaparecieron a nuestros 43 estudiantes. Fueron los policías municipales bajo el mando del alcalde perredista y López Obradorista, José Luis Abarca. De eso no hay duda. Lo ocurrido en Iguala se da en un exceso de una profunda crisis de impunidad. De ese tamaño es el problema. No le demos la vuelta. Venir aquí a denostar, como lo hizo el senador Pablo Escudero, es darle la vuelta al problema que tenemos en el país. Para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, lo más importante, lo realmente importante, es no permitir que estos hechos queden impunes. Unidos con el sentir de los padres de familia afectados, nuestra principal demanda continúa siendo el esclarecimiento total de los hechos y el castigo ejemplar a los culpables. Y en un ejercicio de transparencia, la Procuraduría General de la República abrirá los expedientes del caso Iguala. La institución ordenó a la Unidad de Apertura Gubernamental dar acceso a la versión pública de la averiguación previa iniciada por el caso Iguala, por lo que ya están disponibles los 85 tomos y 13 anexos en donde se integran los trabajos realizados por la dependencia en torno a esas investigaciones. Familiares, estudiantes, maestros e integrantes de organizaciones sociales realizaron una marcha de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos hasta Chilpancingo en Guerrero. A la altura del punto conocido como la presa Vicente Guerrero, los manifestantes se encontraron con un retén policiaco que les permitió el paso hacia la capital del estado. La caravana avanzó de manera pacífica sobre la carretera federal Tixla-Chilpancingo.
El contingente se plantó frente al Congreso de Guerrero, donde colocaron fotografías de los 43 estudiantes desaparecidos. Vamos a hacer una pausa, esto es México al Día. De la mañana con 41 minutos. Qué bueno que continúa con nosotros. Y en el tercer día de la gira del Papa Francisco por Estados Unidos, destacó el histórico discurso que ofreció en el Capitolio. En su tercer día en los Estados Unidos, el Papa Francisco salió muy temprano de la Nunciatura en Washington, D.C. Ahí saludó a una multitud de personas que lo esperaban afuera. Posteriormente se dirigió al Capitolio, donde fue recibido por el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner. El Papa recibió una ovación cuando entró al recinto y una más cuando en sesión conjunta apenas iniciaba su mensaje. Estoy muy agradecido por su invitación para abordar esta sesión conjunta del Congreso en la tierra de los libres y el hogar de los valientes. El Papa Francisco pidió al Congreso no dar nunca la espalda a los vecinos, en alusión a los millones de inmigrantes cuyos derechos, dijo, no siempre son respetados. Destacó que la regla de oro nos recuerda la responsabilidad que tenemos de custodiar y defender la vida humana en todas las etapas de su desarrollo. Tratemos a los demás con la misma pasión y compasión con la que queremos ser tratados. En definitiva, queremos seguridad, demos seguridad. Queremos vida, demos vida. Queremos oportunidades, brindemos oportunidades. Instó a no adoptar una actitud hostil sobre la inmigración y a reconocer a quienes buscan mudarse a Estados Unidos como personas que están tratando de mejorar su vida y la de sus familias. Construir una nación nos llama a reconocer que debemos relacionarnos constantemente con otros, rechazando una actitud hostil. Condenó el tráfico de armas en el mundo, el cual, dijo, debe terminar. Es nuestro deber enfrentar el problema y acabar con el tráfico de armas. También hizo un llamado a evitar los extremismos religiosos. Sabemos que ninguna religión es inmune a las formas de engaño individual o extremismo ideológico. Además, pidió la abolición de la pena de muerte en Estados Unidos y en el mundo. Esta certeza es la que me ha llevado desde el principio de mi ministerio a trabajar en diferentes niveles para solicitar la abolición mundial de la pena de muerte. Estoy convencido que este es el mejor camino, porque cada vida es sagrada. Después del histórico discurso, el sumo pontífice agradeció a las decenas de miles de personas que se encontraban frente al Capitolio, quienes pudieron escuchar su discurso a través de pantallas gigantes. Posteriormente se trasladó a la iglesia de San Patricio, en donde convivió con personas sin hogar y ofreció un discurso en español. Quiero ser muy claro. No hay ningún motivo de justificación social, moral o del tipo que sea para aceptar la falta de alojamiento. Después de pronunciar unas palabras, bendijo una capilla, saludó a los presentes. Así es como el Papa Francisco concluyó su última actividad en Washington, D.C. Para México al Día, Guadalupe García Girón. Ya en Nueva York, durante el sermón que dio en la Catedral de San Patricio, el Papa se refirió de nueva cuenta al escándalo de abuso sexual en contra de menores que este país tuvo, uno de los capítulos más lamentables y oscuros. Sé que ustedes, como cuerpo presbiteral, junto con el pueblo de Dios, recientemente han sufrido mucho a causa de la vergüenza provocada por tantos hermanos que han herido y escandalizado a la Iglesia en sus hijos más indefensos. Y en este momento vamos justamente hasta Nueva York, donde se encuentra Andrés Beltrano, corresponsal de Notimex en el Vaticano, quien está dando un puntual seguimiento a esta gira del Papa. Andrés, muy buenos días. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué actividades tiene el Sumo Pontífice el día de hoy?
Hola, saludos desde Nueva York. Bueno, saludos en realidad desde las Naciones Unidas, porque nos encontramos, acabamos de entrar en el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde en poco más de una hora el Papa Francisco va a estar dando un discurso histórico. Hay un gran operativo de seguridad que está dividido en varias vallas, varios vallados en torno a la ONU, para permitir sobre todo el arribo de todos los jefes de Estado, muchos jefes de Estado. Son 193 los miembros de las Naciones Unidas. La mayoría de estos países están siendo representados ya sea por el jefe de Estado o por una alta carga, un alto cargo del país, y hay una gran expectación por lo que vaya a decir el Papa, un discurso que va a ser pronunciado en español y que, bueno, de alguna manera va a marcar la pauta histórica de esta jornada aquí en Nueva York. Andrés, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, muy buenos días. Oye, si alguien esperaba sin duda el mensaje político del Papa Francisco, ya lo dio y muy fuerte en el Capitolio, y también sin dejar detrás este asunto de los escándalos sexuales que han empañado a la Iglesia Católica. Es decir, el Papa ayer estuvo fuerte, como decimos los periodistas, en sus declaraciones. Sí, realmente estuvo fuerte, pero sobre todo debo destacar el intenso ambiente que había dentro del pleno del Capitol Hill, del Congreso. De hecho, tuvimos la oportunidad de estar adentro de las galerías, casi arribita del Papa, donde está la sección de prensa, y si uno a través de la televisión, como comentaban muchos de los que vieron el discurso, se sentían emocionados por el recibimiento que tuvo el Papa Francisco, estar ahí adentro realmente era una cosa difícil de describir con palabras, porque había un involucramiento y también una manifestación muy clara de la política de Estados Unidos con respecto a los pasajes de este discurso, que fue profundo, fue incisivo, no dejó prácticamente ninguno de los grandes temas que se debaten hoy en los Estados Unidos y en el mundo fuera, y lo hizo de una manera respetuosa como líder moral, pero también con una aportación concreta, llamando a los Estados Unidos a recuperar sus raíces, a ir al profundo de sus raíces, y creo que esto seguramente es lo que marca como históricos. Ya sería banal, digamos, decir que por primera vez un papa habló en Capitol Hill, eso ya es histórico, pero no solo lo podemos indicar así por eso, sino también por el contenido de las palabras del Papa y el discurso que seguramente va a quedar plasmado en los libros de historia. Así es, Andrés. Un discurso que, como bien señalas, a pesar de lo incisivo, en varias ocasiones fue suspendido por los aplausos tanto de republicanos como demócratas. Sí, de hecho el Papa fue interrumpido en 37 ocasiones, al menos según la cuenta que yo llevé. El vocero del Vaticano confirmó después de la noche fueron entre 30 y 40 interrupciones, de las cuales 8 fueron standing ovation, o sea, ovaciones de pie. Esto habla, por un lado, hay que decir que no hubo ningún boo, no estar de acuerdo. Por lo tanto, ya habla de que todo el arco político de Estados Unidos reconoce al Papa Francisco como un líder moral, porque Exacto. Las diferencias entre las interrupciones era cuán grande o cuán, fuerte era el aplauso, ¿no? Había temas que son muy polémicos en Estados Unidos, como por ejemplo el tema del cambio climático, donde el Papa tiene una posición muy clara y donde hay una parte política, una ala política de Estados Unidos que tiene una posición distinta. Y ahí se vio muy claramente, nosotros lo pudimos ver porque estábamos justo frente, de cara a los legisladores, entonces podíamos ver las expresiones que prácticamente el Congreso en un primer momento, cuando el Papa habla de este tema y dice Estados Unidos puede ser la diferencia, ¿no?, en el tema del cambio climático, hubo prácticamente una división a mitad, ¿no? Después algunos republicanos se alzaron, pero digamos casi dudando, ¿no? Hubo otros temas que tuvieron menos, consenso, digamos, transversal. Por ejemplo, el tema de la migración. Hubo un aplauso, pero ya no fue una ovación, o el tema de la política que sabemos en Estados Unidos tiende a una cuestión de división, y el Papa habla de justamente no hacer de la política un instrumento de división entre buenos y malos, ¿no? Porque finalmente eso no ayuda a la unidad y no logra el progreso de las naciones.
El tema de la abolición de la pena de muerte también no es que fue tampoco una ovación. Y entonces fue muy interesante porque hubo un termómetro de los aplausos respecto a lo que es debatido y sobre lo que hay consenso en la política de Estados Unidos. Andrés, brevemente, también ha llamado la atención porque Estados Unidos no es un país profundamente católico. El hecho de que miles de personas hayan estado al pendiente del recorrido del Papa Francisco, hubo una expectativa distinta de lo que se esperaba, sin duda, ¿no? Yo creo que en realidad se esperaba que el Papa tuviese una influencia y una capacidad de atracción tan grande. Lo que creo que sí ha sido, no sorprendente, pero sí un dato a destacar, es que el Papa ha podido romper la barrera que los servicios secretos normalmente tienen que imponer para saludar a cientos de personas. Cada vez que salía de la Anunciatura saludaba a personas, cada vez que llegaba a los eventos saludaba a personas. Creo que habrá saludado miles de personas en lo que va del viaje, ¿no? Entonces ese contacto directo creo que tiene un impacto muy grande. Ayer, después de que el Papa habló ante el Congreso, se asomó a la parte trasera, digamos, del Congreso, a un balcón, y había decenas de miles de personas afuera, que no eran solamente los trabajadores del Congreso, sino también mucha gente que se congregó en la zona. Sí, Andrés, te decía yo que se ha roto esa expectativa porque encuestas previas de la visita del Papa indicaban que la gente ni siquiera sabía que iba a estar el Papa en los Estados Unidos. Por eso todo esto sí llama la atención y llama la atención de la prensa internacional, el que el Papa, con su carisma y con su inteligencia además, esté en este momento ocupando incluso las primeras planas de The New York Times. Te agradezco mucho el reporte, como siempre, ahora desde Nueva York, muy al pendiente de las actividades del Papa Francisco. Andrés Beltramo, hasta luego. Gracias y un saludo desde Nueva York. Que estés muy bien, hasta luego. Y ahora le quiero presentar a esa niña que bueno, llamó la atención porque se le acercó precisamente al Papa Francisco y le pidió por los inmigrantes que están en la Unión Americana y que no tienen papeles. Eso fue el día de ayer. El día de antier, después el embajador de México en los Estados Unidos, Miguel Bazáñez, se reunió con esta niña. Resaltó el compromiso del gobierno de México a través de su red consular en la protección y promoción de los derechos de los mexicanos y sus familias, sin importar su condición migratoria. Fue recibida por el embajador Bazáñez. Esta niña es de padres oaxaqueños, ella nació en los Estados Unidos, pero sus padres tienen el riesgo de ser deportados porque llegaron de manera ilegal a la Unión Americana. Vamos a una pausa, esto es México al Día. 6 de la mañana con 55 minutos y le tenemos más información. El presidente Enrique Peña Nieto recibió en la residencia oficial de Los Pinos a directivos de la empresa automotriz Daimler. Ahí el presidente del Consejo de Administración de la empresa informó sobre el inicio de la construcción de su nueva planta, esto en Aguascalientes. El primer mandatario celebró este proyecto que se contempla una inversión de, escuche usted, 1.200 millones de dólares. Además, va a generar más de 3.600 empleos directos. Peña Nieto recordó que en el 2014 México se ubicó como el 7º productor y el 4º exportador de vehículos a nivel mundial. Y al término de esta reunión, el presidente viajó a Nueva York para cumplir una agenda de trabajo. Estará en las Naciones Unidas. El presidente Enrique Peña Nieto iniciará su gira de trabajo por Nueva York el 26 de septiembre y concluirá el 28. Abordará temas como el combate a las drogas, el cambio climático, la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y la paz mundial. El reconocimiento de la aportación de los migrantes al desarrollo, la inclusión social y económica como base para combatir la desigualdad, el reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano, la adopción de la equidad de género desde la perspectiva de los derechos humanos y el impulso al Estado de Derecho como habilitador de desarrollo. El domingo 27 de septiembre, el presidente participará en la Cumbre de la Equidad de Género de la ONU y presidirá su primer segmento.
En este nuevo encuentro, el presidente Peña Nieto refrendará el compromiso de nuestro país con la igualdad de género para asegurar la plena incorporación de la mujer a la vida productiva en pie de igualdad con los hombres. Ese mismo día se reunirá con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en un almuerzo privado de jefes de Estado y de Gobierno para después participar en la cumbre de cambio climático. Se abordarán las prioridades multilaterales para México, como nuestra participación en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, el apoyo de México a la iniciativa sobre la restricción del uso del veto en el Consejo de Seguridad, la lucha contra el cambio climático, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, muy importante, el problema mundial de las drogas. También el primer mandatario intervendrá en la sesión plenaria de la cumbre para la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Por la noche, el presidente Enrique Peña Nieto participará en una reunión de trabajo con los presidentes de los países miembros de la Alianza del Pacífico. Para el lunes 28 de septiembre participará en la Asamblea Plenaria de la ONU y en la cumbre sobre las operaciones de mantenimiento de la paz de este organismo. Por la noche concluirá sus actividades oficiales en Nueva York y regresará a la Ciudad de México. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. Y por cierto, el presidente de Cuba, Raúl Castro, llegó a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, en lo que significa la primera visita que realiza un mandatario de la isla a la sede de Naciones Unidas desde que Fidel Castro lo hiciera en el año 2000. Raúl Castro escuchará esta mañana el discurso del Papa Francisco durante la Cumbre de Desarrollo Sostenible post-2015. A propósito de este encuentro, el lunes participarán más de 160 dirigentes internacionales en el debate general de la 70 Asamblea de la ONU, algo que no sucedía hace muchos años. Los temas a tratar, bueno, serán la lucha contra el cambio climático, el combate contra el Estado Islámico y la crisis de refugiados en Europa. En Arabia Saudita aumentó a 717 el número de muertos y más de 800 los heridos por la estampida humana durante la tradicional peregrinación a la ciudad sagrada de la Meca, el Hajj. Este es el peor desastre ocurrido en los últimos 25 años durante la peregrinación. El presidente Peña, a través de su cuenta de Twitter, lamentó este accidente, externó sus condolencias y solidaridad con la sociedad y el gobierno de Arabia Saudita. Es momento de nuestro resumen. Acompáñenos. En el encuentro con padres de los 43 normalistas desaparecidos, el gobierno federal confirmó que no habrá carpetazo en la investigación. Que este caso nunca se ha cerrado y que no habrá carpetazo. El presidente Enrique Peña Nieto invitó al grupo de expertos independientes a continuar su labor durante otros 6 meses. Un equipo de peritos del más alto nivel para analizar los hechos ocurridos en el basurero de Cocula. Mientras tanto, Guerrero vivió una jornada de protestas y manifestaciones. El Papa Francisco ofrece histórico discurso en el Congreso de los Estados Unidos. Construir una nación nos llama a reconocer que debemos relacionarnos constantemente con otros. El embajador Miguel Bazáñez se reúne con la niña oaxaqueña que ayer entregó una carta al Papa Francisco. En el mundo, violento atentado en mezquita de Yemen deja 30 personas muertas. Y en los deportes, Pumas, Tigres, Atlas y Veracruz destacan en el arranque de la jornada 10 de la Liga MX. En su próximo periodo de sesiones, el Congreso de Oaxaca deberá armonizar su ley educativa con la reforma constitucional a nivel federal. Esto lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. En sesión ordinaria, los ministros determinaron que a más tardar el próximo 15 de noviembre, el Congreso oaxaqueño deberá comenzar las adecuaciones de índole laboral y aspectos operativos del sistema, así como acatar en su totalidad el mandato federal en materia de servicio profesional docente. Tiene como plazo hasta el 15 de abril del 2016. Y una vez hecho esto, el Ejecutivo del Estado, desde luego salvaguardando su facultad para ejercer su derecho de
observaciones o de veto, de inmediato, cumplidas estas etapas, proceda a la promulgación y publicación de dicha legislación. Esto a fin de subsanar la omisión legislativa que se ha señalado. Angélica Rivera de Peña, presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano del Sistema Nacional DIF, visitó una escuela primaria en Puerto Progreso, esto allá en el estado de Yucatán. La primera dama, acompañada por el gobernador de ese estado, Rolando Zapata, plantó un árbol en uno de los jardines del plantel con ayuda de los estudiantes, como lo estamos viendo en pantalla. Posteriormente convivió con los pequeños y en muestra de agradecimiento, las madres de los alumnos le regalaron una blusa con el tradicional bordado yucateco. Luego de publicarse la convocatoria para el proceso de sucesión en la Rectoría de la UNAM, el coordinador de Planeación, Presupuestación y Evaluación de la Universidad, Héctor Hernández Bringas, así como la directora de la Facultad de Derecho, Leoba Castañeda, se postularon también como candidatos para sustituir a José Narro. Hernández Bringas explicó que como parte de su proyecto buscará lograr una innovación en el aula antes de corregir planes de estudio, tratando de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mientras tanto, Castañeda Rivas anunció que en breve presentará su proyecto de trabajo. En más temas educativos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación anunció la primera feria de capacitación para el Sistema de Desarrollo Profesional de Carrera. Se realizará los próximos 28 y 29 de septiembre. En esta feria, autoridades de instituciones públicas como la UNAM, nuestra máxima casa de estudios, el Politécnico, la UAM y el CONALEP ofrecerán conferencias, talleres y tutoriales encaminados a brindar a los maestros herramientas para mejorar su desempeño en el aula. Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al día. Esta mañana damos la bienvenida al Estudio de México al día. Ayer fue el Día Mundial del Cáncer de Tiroides. Por eso agradezco que esta mañana esté Claudia Figueroa. Ella fue paciente y ahora es fundadora y presidenta de la Asociación precisamente de Pacientes con Cáncer de Tiroides. Y antes que nada, buenos días. ¿Y por qué hacer una fundación? ¿Cuál fue el objetivo que la llevó a hacer precisamente esta concientización sobre la enfermedad? Sí, mira, principalmente fue porque no hay mucha información acerca de la enfermedad. Y yo cuando me diagnosticaron, pues ya me diagnosticaron el cáncer muy avanzado porque sus síntomas son muy engañosos, ¿verdad? Se pueden confundir con muchas otras enfermedades y ya cuando empiezas a presentar molestias es cuando ya el cáncer está avanzado. ¿Qué síntomas son los que nos dan el aviso? Pues ya cuando está avanzado el cáncer o cuando ya tienes un poquito ya el problema un poquito más visible, se hace un bultito por esta parte más o menos. La tiroides está en la parte frontal del cuello y te anuncia casi siempre con un bultito por aquí en la parte del cuello. No molesta, pero empiezas a tener cambios en la voz, ronquera, dificultad para comer, falta de aire, cansancio. Así es. Ahora, hay quienes consideran esta enfermedad del cáncer de la tiroides, como algunas otras, como enfermedades silenciosas que no avisan en sus primeras etapas. No avisa y de hecho cuando la mayoría de los pacientes se les diagnostica ya está avanzado, pero si nosotros tenemos una cultura de prevención y estamos en chequeos con el médico, en los chequeos se puede encontrar, ¿no? Y en sus primeras etapas, que es más importante, que tengamos un poquito de la cirugía sea a buen tiempo, ¿verdad? Claudia, ¿cuál es el objetivo de esta asociación de pacientes con cáncer de tiroides? Bueno, pues concientizar a la sociedad para que haya unas campañas que tenemos ahorita. Hay una campaña que se llama Revisa tu cuello y pasa la voz. Así como hay campañas de revisar los senos, etcétera, podemos revisar nuestro cuello y sentimos algún bultito, algo anormal, acudir con el médico endocrinólogo. Ahora, ¿qué porcentaje de la población, no sé si tengan ustedes algunas estadísticas, llegan a presentar este problema? Pues más o menos ahorita, hace unos años estaban sobre 1,900 casos nuevos al año y ahorita ya en el 2008 para ahorita se presentan cerca de 4,000 casos doble, ¿no? Nuevos por año. ¿Y esto por qué? ¿Por la concientización o por alguna situación que esté provocando el aumento de los casos? Sí,
Sí, pues puede ser también porque se ha buscado un poquito más la revisión de las personas y por buscar otro tipo de cánceres se encuentra también el cáncer de tiroides. Claudia, estábamos conmemorando en estos días el día sobre el cáncer de tiroides. ¿Qué actividades, algunas actividades específicas sobre esto para hacer un llamado a la concientización? Sí, el día de ayer hubo varias llamadas, estuvimos en radio, en TV también, y el sábado 26 vamos a tener una jornada informativa para pacientes con este diagnóstico y familiares. Va a ser en Avenida Universidad 1738, a media cuadra del Metro Miguel Ángel de Quevedo. Empieza a las 10 de la mañana. Nos pueden encontrar en la página de web, es www.amecatmexico.org. Ahí está toda la información. Ahora, este padecimiento, el cáncer de tiroides, ¿a qué edades se presenta usualmente? Pues es más o menos entre los 25 y los 55, es donde hay más incidencia. Es el pico, digamos, de la enfermedad. Sí, ¿Y hay algunos factores que tengan que ver con la cuestión hormonal, por ejemplo? Pues sí, en primera es ser mujer, porque hay 4.4 mujeres por cada hombre diagnosticado. Y sí, ser mujer, estar entre esas edades, ser expuesto a radiación en la niñez y algunas otras, tener antecedentes de cáncer en la familia, de otros tipos de cánceres o de problemas tiroideos. ¿Cómo se encuentra nuestro país en cuanto a la atención a este tipo de cáncer? Pues algunos médicos, no tenemos un centro de referencia específico para un cáncer de tiroides. Muchos de los pacientes, también es parte de lo que tenemos en la asociación, es buscar bien el camino que lleva el paciente, porque el diagnóstico luego no se hace a tiempo, a veces le dan poca importancia. Le dicen un nódulo, porque sí es cierto, el nódulo a veces no es maligno siempre, pero en algunos casos sí. Entonces, si el bulto ya está medio grande, si la bolita está ahí, algunos médicos dicen, solo vamos a vigilar. ¿Y qué pasa? Que va avanzando. Así es. Claudia, pues muchas gracias por haber estado aquí. No sé si tenga usted algún teléfono de la Fundación para que la gente que nos está viendo y tenga alguna duda al respecto pueda obtener información y ayuda. Sí, mira, tenemos un teléfono y se pueden comunicar por WhatsApp. Es el 55 91 97 4665. Perfecto. Claudia, pues te agradecemos mucho tu presencia esta mañana aquí en México al Día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, y hoy en nuestra sección México Sano, la ortopedista María del Carmen García nos hablará del pie plano. Vea usted. Una de las patologías más importantes en los niños es el pie plano. En los niños, la mayoría, todos tienen que ir a revisión con el pediatra para ver si tienen el pie plano o no. Pero bueno, ¿a qué se refiere esto? Tener el pie plano significa que el arco que está en la parte de en medio del pie está disminuido o completamente plano. ¿Esto qué es lo que va a provocar? Bueno, provoca dolor en los niños, dolor cuando van a empezar a caminar o a correr o después de hacer ejercicio o clases de deportes. El niño al presentar dolor va a decirle a los profesores o a sus propios padres que ya no quiere hacer el ejercicio y bueno, esto va a llegar a otras complicaciones. El pie plano también por sí mismo va a producir alteraciones en el pie, además de deformidades en el mismo que van a ocasionar dolor y alteraciones cuando el niño sea adulto. Es una de las patologías más frecuentes que existen y por lo tanto ustedes tienen que saber cómo buscarlo. Hay que recordar que en los niños menores de 2 años se tiene un pie plano que es funcional y es debido a un cojinete graso, pero ya en niños que son mayores de 2 años se les indica que se les haga la revisión por el pediatra. En el caso de que nosotros sepamos que tienen un diagnóstico de pie plano, aquí lo importante, y creo que dentro de todo es lo más importante con los niños, es hacerles que hagan ejercicio. Pueden ser ejercicios con los piecitos, hacer bicicleta, correr. Mientras más fuerza tengan los músculos en los pies y en las piernas de los niños, va a disminuir la propensión a tener un pie plano. Ahora, si eres un adulto que ya tienes pie plano, no te preocupes, la mayoría lo tienen. Pero aquí lo importante es saber el tipo de zapato que hay que utilizar o si hay que implementar una plantilla que solamente dé amortiguación, porque el pie plano ya en un adulto no se recupera. Entonces es muy importante conocer primero en qué momento se tiene que hacer un diagnóstico de pie plano, número 2, que ya tengas un tratamiento establecido y número 3, comprender que es una de las patologías más frecuentes, pero que a la larga si es bien cuidado no te va a causar mayor problema.
Celina Oseguera, ex coordinadora de penales federales, quedó formalmente presa junto con otros 12 ex funcionarios federales acusados por omisión en la fuga del Chapo Guzmán. Hasta ahora, en total, son 20 personas encarceladas por el escape del Chapo y del penal de máxima seguridad del Altiplano el 11 de julio. Y escuche usted, Manuel Mondragón y Calf, comisionado nacional contra las adicciones, se pronunció a favor de que se reforme la ley para aumentar la cantidad de droga que se puede poseer. Destacó que actualmente la ley permite tener 5 gramos de marihuana y medio gramo de cocaína. Propuso aumentar hasta 15 gramos la dosis de marihuana y hasta 1.5 gramos la de cocaína. Durante la primera quincena de septiembre, la inflación fue de 2.5% a tasa anual, un nuevo mínimo histórico según el INEGI. Por novena quincena de manera consecutiva, la inflación en México se ubica por debajo del 3%. Es momento de conocer las breves del país. La Contraloría del Gobierno del Distrito Federal inhabilitó a Alfredo Hernández García, exsecretario de Obras y Servicios, por incurrir en irregularidades en la adjudicación de contratos. También fueron inhabilitados otros 4 exservidores públicos de la misma dependencia. Habrá cierres nocturnos en la carretera Toluca-México los días domingo 27, lunes 28 y martes 29 de septiembre de las 0 a las 4 horas en el sentido Toluca-Distrito Federal. Esto con el propósito de acelerar los trabajos de construcción de la autopista La Marquesa a Lerma. Como vía alterna se recomienda la carretera Toluca-Naucalpan. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros presentó un simulador de crédito automotriz. Esta herramienta cuenta con la información de los productos que ofrecen 15 entidades financieras. Entre otras cosas, usted podrá saber qué empresa cobra menos intereses y con qué institución se paga menos al final del crédito. Alcaldes de 48 de los 81 municipios de Guerrero bloquearon la autopista Cuernavaca-Acapulco en demanda de los recursos del ramo 33. Esto después de haberse entrevistado con integrantes de la actual legislatura local, quienes no les dieron respuesta. Del mundo real nos vamos hasta Londres, al mundo virtual. Ya está lista Ana Cristina Olvera. ¿Cómo estás, Ana Cris? Buenos días. Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana. Ya saben que estoy lista con la información más relevante de lo que sucede en la red y lo más avanzado en tecnología que está cambiando la forma en que vivimos. Hoy estoy en los jardines de Embankment, uno de los muchos jardines y parques que están en el centro de Londres. Pero vamos a ver las noticias. Marlene Hernández Ortiz, matemática e investigadora de la Universidad de Zacatecas, ganó la beca L'Oréal UNESCO CONACYT. El premio se le otorgó por su proyecto Nanotubos de carbón de pared sencilla como sustrato de inmovilización de ADN para biosensores electroquímicos del virus del papiloma humano. La idea de Hernández Ortiz, desarrollada como parte de su tesis de doctorado en ingeniería eléctrica, contempla el diseño de un biosensor que detecta casi de inmediato el virus. Su dispositivo facilitará el procedimiento de diagnóstico debido a que podría usarse en cualquier instalación médica sin importar el tamaño. Debido a un accidente en motocicleta donde su médula espinal se rompió, un hombre en el Reino Unido quedó paralizado totalmente de las piernas. Sin embargo, hace unos días pudo caminar de nuevo usando sus ondas cerebrales cerca de 3.6 metros. El hombre usa un gorro con electrodos que registra sus ondas cerebrales y las envía inalámbricamente a una computadora para decodificarse y ser transmitidas a los electrodos alrededor de sus rodillas que estimulan los músculos, lo que le permite mover sus piernas. Esta es la primera vez que se logra que una persona paralizada pueda usar sus piernas sin la necesidad de un exoesqueleto. 2 investigadores mexicanos, 8 brasileños, un colombiano y un chileno ganaron este jueves los primeros premios de investigación de Google en América Latina, a los que el gigante tecnológico destinó más de $1 millón. Los 12 ganadores presentaron propuestas de investigación que tienen como objetivo aportar beneficios prácticos a la sociedad en general. Los premiados mexicanos son Catalina Elizabeth Stern-Forgach y su equipo de la UNAM, que trabaja con biosensores para el monitoreo de la diabetes, y Carlos Gershenson, también de la UNAM, por desarrollar un simulador de código abierto para coordinar a los vehículos en las intersecciones.
Hasta aquí la información el día de hoy. Recuerden seguirnos en Twitter en @mexaldía. 7 de la mañana con 20 minutos y esta semana se realizó un encuentro con el objetivo de preservar y difundir la sabiduría de los pueblos ancestrales. Vamos a ver de qué se trata, acompáñame. En el marco del equinoccio de otoño 2015, se realizó en el pueblo mágico de Tepoztlán, Morelos, el 10º Círculo Sagrado de Abuelos Sabios. Dentro de las actividades hubo mesas de trabajo donde se desarrollaron propuestas para difundir y cultivar la memoria de los pueblos ancestrales, así como ceremonias de sanación tradicional. Tenemos que regresar a organizar primero el niño y el anciano, como eran nuestras grandes culturas inca maya. El respeto al niño y al anciano. El encuentro contó con la participación de abuelos y abuelas de los pueblos inca, quechua, mapuche, mexica, maya, entre otros. El practicar las costumbres, el practicar la montaña, la caminata, la danza, el canto. En cuanto olemos el copal, en cuanto escuchamos un atecocolio o caracol, en cuanto sentimos el toque de la danza, se despierta todo en nuestro interior y nos hace más vitales. El primer Círculo de Abuelos Sabios se realizó en el año 2006, inspirado por una visión del abuelo inca Kenko Jarawi Quespec, quien es considerado por muchos patrimonio viviente de la humanidad. Con esta misión espiritual, haciendo conocer cómo es la espiritualidad planetaria. ¿Quién representa? ¿Cómo es ese espíritu? Por ejemplo, en estas montañas que estamos viendo, aquí hay un espíritu. Entonces, espíritu vivo. Entonces, para eso hacemos estas ofrendas, para que esté fuerte nuestro planeta. El objetivo primordial es la sanación de la Madre Tierra y el resurgimiento de una nueva humanidad, respetando la cosmovisión de los pueblos autóctonos del planeta. Para México al Día, Omar Vera. Ya muy listo con la primera parte de los deportes. Daniel López Caserino. Hola, Dani, ya es viernes. Buenos días. Así es, Pati, qué gusto saludarte. Muy buenos días, ya listos para iniciar ahora sí el festejo de lo que es el fin de semana. Alex, buenos días y a todos en casa. Bueno, pues fin de semana del Clásico Nacional, América contra Chivas. Un partido que está pues en el morbo de todos, porque además de parte de las Chivas, todo ha salido menos lo futbolístico. Es un chismerío y lo estaremos hablando, por supuesto. Moisés Muñoz admitió que el América llega como favorito del Clásico Nacional, sobre todo porque están en la parte alta de la tabla, tienen goles a favor, están mejor en la defensa. Todo le está saliendo bien a las Águilas, mientras que a las Chivas apenas acaban de conseguir 2 victorias consecutivas, contando Copa y Liga. Y además de que están estrenando prácticamente todavía al director técnico Matías Almeida, que esto es lo que tuvo que decir el pelado. Llegan mejor ellos, obviamente. El puntaje es mejor, la confianza por ahí es otra. Y por lo que he escuchado, están muy confiados que van a sacar un resultado positivo ante nosotros. Eso creo que nos da más fuerzas. Y este grupo, con esta unión que está logrando, puede hacer un partido muy importante. Para hacer un recuento, aprovechando en estos momentos de que el América está en forma muy superior a la de las Chivas, vamos a platicar, o mejor dicho, vamos a mostrarles este reportaje de las históricas goleadas entre América y Chivas. Este sábado se llevará a cabo la edición 219 del Clásico de Clásicos, América contra Chivas, un juego lleno de pasión e historia, donde sin importar cómo lleguen los equipos, dejarán el alma en la cancha en busca de la victoria. El recuento de esta rivalidad está lleno de hazañas que quedarán grabadas para la historia, pero sin duda hay partidos que resaltan por lo escandaloso del resultado. Estos son algunos de los marcadores más abultados en la historia de los clásicos. América.
El 20 de febrero de 1944, el conjunto Millonetas se enfrentó al Guadalajara en el ya desaparecido Parque Asturias. El marcador fue abrumador, 7-2 a favor del conjunto americanista, que significó la primera goleada en el Clásico mexicano. La revancha para el rebaño sagrado llegó el 22 de agosto de 1956. Guadalajara recibió al América en el Parque Oblatos durante la jornada 8 de la temporada 56-57. Los tapatíos le propinaron un contundente 7-0 a los cremas, en lo que es hasta ahora la victoria más escandalosa. En las últimas décadas, el Clásico Nacional ha ido en detrimento. Sin embargo, resaltan dos grandes goleadas, una para cada escuadra. La primera ocurrió el 25 de agosto de 1996 en el Estadio Jalisco. Las Chivas golearon 5-0 a las Águilas, lo que provocó el despido de Ricardo Lavolpe de la dirección técnica americanista. La segunda y más reciente ocurrió el 30 de marzo del 2014, cuando América visitó el OmniLife al Guadalajara en la jornada 13, con victoria para los de Cuapa de 4-0. Esperemos presenciar este fin de semana un juego de alarido, en el que ambas escuadras entreguen un espectáculo digno de esta añeja rivalidad. Con información de México al Día. Nada más un dato les dejo para todos los americanistas. De todos los goles que tiene en la primera división, el Hermoso, bueno, pues resulta que contra las Chivas solamente ha marcado 2 goles en toda su carrera profesional y no van a tener, por supuesto, al delantero estrella, el argentino. Bueno, pues ahí está Darío Benedetto, para que sepan de quién hablo, por supuesto. Así que ahí está esta situación. Darío no estará y el Hermoso Peralta Oribe solamente tiene 2 goles en toda su historia contra las Chivas. Les platicaba que esto es un chismerío en lo que sucede con las Chivas y no crean que nada más de este fin de semana, de lo que ha sucedido con Jorge Vergara, con Néstor y por supuesto el Chepo de la Torre, con Jaime Ordiales que llegó. Ya tiene mucho tiempo, es más, desde que tomó el control de las Chivas, Jorge Vergara, sabemos más de lo que sucede afuera que de lo que sucede en lo deportivo. En esta ocasión, a 11 días de haberlos despedido y dar por terminado su proyecto, Vergara volvió a criticar la gestión de los hermanos Néstor y José Manuel de la Torre de su equipo. El propietario afirmó que en la planeación del plantel no le pusieron límites al gasto y algo que es cierto es que el Chepo ni siquiera se presentó en el draft. Entonces, bueno, aquí está esta situación y Jorge Vergara sí confirmó a Jaime Ordiales para ser directivo en enero y ya está ahorita trabajando como asesor, algo que está prohibido por el fútbol mexicano, pero ya sabemos que aquí a nadie le importa eso. Ayer, durante el partido de Americano, a la mitad prácticamente salió la conferencia de prensa de Néstor y el expresidente del Guadalajara dio su versión en la cual decía que la mentira es lo que en estos momentos gobierna a las Chivas, las medias verdades. Sacó, por supuesto, también documentos para sostener su versión y decía que José Luis Higuera, director general de OmniLife, cada vez se ha metido más en la dirección del equipo cuando no sabe de fútbol, propuso a directores técnicos que no podían estar, así que bueno, esta situación es la que estamos viendo que sucede con las Chivas. Nosotros vamos a ir al resumen al rato, recuerden que les tenemos toda la información de la jornada 10 del fútbol mexicano. Bueno, pues aquí ahorita regresamos en un momento, estamos en México al Día. El presidente Enrique Peña Nieto reitera su compromiso de esclarecer el caso de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Gira instrucciones para conformar una fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas. Ordenó la creación dentro de la Procuraduría General de la República. Integrante del grupo interdisciplinario de expertos independientes, reconoce la disposición del primer mandatario para escuchar y atender a los padres de los normalistas. El Papa lamentó los casos de abuso sexual en que se ven inmiscuidos miembros de la Iglesia. La vergüenza provocada por tantos hermanos que han herido y escandalizado a la Iglesia. La primera dama, Angélica Rivera, visita escuela primaria en Yucatán. La Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con los primeros 2 aspirantes a su rectoría. Tras el escándalo, Volkswagen comenzará con el despido de trabajadores. Y en los deportes está todo listo para el clásico del fútbol mexicano entre América y Chivas. Ya es viernes de nuestra sección de moda con Jimena Carbona, que en esta ocasión nos va a platicar sobre la China poblana.
buenos días. Bienvenidos a Al Día con la Moda. Soy Jimena Cardona y aprovechando que estamos en el mes patrio, quiero contarles la apasionante historia del traje de China poblana. El traje típico de las mujeres en el estado de Puebla, mejor conocido como el de China poblana, es uno de los vestuarios más representativos de la República Mexicana, pero pocos conocen la verdadera historia detrás de este vestido. La original China poblana era una princesa de origen hindú llamada Mirra, que fue raptada y luego vendida en Filipinas, de donde salió después embarcada para la Nueva España. Esto por órdenes del Marqués de Gálvez, virrey de México en el año de 1620. Mirra llegó al puerto de Acapulco en la nao de China y de inmediato llamó la atención por su belleza y sus rasgos orientales, así como por sus vestidos, confeccionados en seda y bordados con lentejuelas. Fue adoptada por don Miguel de Sosa y bautizada como Catarina de San Juan. Catarina se hizo muy popular por su aspecto y todos la llamaban China. Las mujeres del pueblo comenzaron a admirar su forma de vestir y comenzaron a imitarla, combinando su ropa con las prendas bordadas que ella usaba, creando así una mezcla entre lo mexicano y lo oriental. Como resultado, el traje típico que conocemos, el de China poblana. El traje original está compuesto por una camisa blanca, deshilada y bordada en seda y chaquira, que era bastante escotada y dejaba ver una parte del cuello y del pecho de la mujer. La falda, llamada castor, también bordada con motivos geométricos y florales, y que en épocas actuales ha sido sustituido por el escudo nacional mexicano, una banda o cinta tejida en técnica de brocado y un rebozo, que podía ser de seda o de bolita, y como complemento unos zapatos de raso bordados con hilos de seda. Catarina de San Juan fue una mujer de extraordinario estilo. Murió a los 82 años de edad en un convento y fue enterrada en el atrio del Templo de la Compañía de Jesús, en la conocida tumba de la China poblana. Esto fue Al Día con la Moda. Gracias por acompañarme. Te recuerdo mis redes sociales y mi blog. Me encantaría ver tus comentarios. Soy Jimena Cardona y tú y yo nos vemos la próxima semana. Te saludo con mucho gusto, Dalia Val, muy buenos días. Igualmente, muy buenos días, Pati. Bueno, pues aquí en la Ciudad de México se inauguró la 27ª edición de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Este evento literario inició con la entrega del premio Antonio García Cubas al mejor libro y labor editorial en los rubros de antropología y la historia. En esta ocasión, la fila tiene a Colombia y a Chiapas como invitados de honor. A lo largo de 11 días, 90 casas editoriales ofertarán más de 20,000 diferentes títulos y realizarán 103 presentaciones de libros. Habrá también charlas, talleres, exposiciones, música, artesanías y, por supuesto, muestras artísticas. Además, la feria será sede del 8º Encuentro de Lenguas en Peligro, el 9º Coloquio de Africanías y el 20º Simposio de Arqueología Román Piñachán y el 11º Foro Internacional de Música Tradicional. La feria no es simplemente una exhibición de libros y un conjunto de actividades aisladas. La feria, en sus encuentros, en sus talleres, en sus seminarios, pretende que la comunidad académica, que la comunidad editorial se mantenga en contacto. Fíjense que México recuperó el petrograbado conocido como bajorrelieve Olmeca de Xoc. Este fue descubierto a finales de los años 60 del siglo pasado en el estado de Chiapas. El bajorrelieve monumental fue extraído de forma clandestina de la roca en que se encontraba a principios de la década de los 70 y sustraído de forma ilícita del territorio nacional. La Asociación de Amigos de México en Francia restituyó la pieza prehispánica por conducto de la Embajada de México en Francia. Y en otra información, el Instituto Tomie Otake de Sao Paulo, en Brasil, se inauguró la exposición Frida Kahlo, Conexiones con Mujeres Surrealistas en México. La directora del INBA, María Cristina García Cepeda, acompañada por la embajadora de México en Brasil, Beatriz Paredes Rangel, cortó el listón inaugural de la muestra formada por 130 obras de mujeres artistas nacidas o radicadas en México, como María Izquierdo, Leonora Carrington, Remedios Varo, Alice Rajón, Katy Horna, entre muchas otras. La exhibición internará en Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia hasta junio del 2016. Y con la noticia de que el músico y compositor César Tort Oropesa, creador de uno de los métodos más reconocidos de educación musical infantil que hay en el mundo, murió en la Ciudad de México a los 90 años. César Tort es autor de 50 obras para niños, sobre todo de piezas sinfónicas.
piezas de cámara, para piano, así como canto y piano. El maestro poblano se desempeñó en diversas instituciones como la Secretaría de Educación Pública, la Escuela de Música de la UNAM y el Conservatorio Nacional. En 1974 fundó el Instituto Artene y en esa misma década creó el método TORT, una pedagogía musical. La base de este sistema son antologías regionales y en su mayoría musicalizadas por el autor y cantadas, interpretadas y tocadas por los niños, para lo cual el especialista diseñó instrumentos musicales con fines educativos. Entre sus obras destacan El Orador, Estirpes y La Comedia, entre otras. Descansa en paz el maestro César Tort. En la Ciudad de México se presenta la colección de dibujos y arte gráfico mexicano GM de México, que está integrada por 100 obras de artistas mexicanos como Diego Rivera, Rufino Tamayo, José Guadalupe Posada, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera. Bueno, la muestra ofrece la oportunidad de transitar por el arte mexicano con obras extraordinarias de los más amplios perfiles. Esta colección puede ser visitada en Avenida Ejército Nacional, número 843, en la colonia Polanco, aquí en la delegación Miguel Hidalgo. Y en el séptimo arte, dentro del ciclo de talento emergente de la Cineteca Nacional, se proyecta La Conspiración del Silencio, una película seleccionada por Alemania a las nominaciones de la edición 88 de los premios Oscar como mejor película en lengua extranjera. Esta ópera prima del italo-alemán Giulio Ricciardelli es un encuentro entre una incansable lucha por esclarecer los brutales actos del régimen nazi. El director condensa la figura de su protagonista, la lucha de la vida real del periodista Tomás Mielke y 3 fiscales alemanes, quienes juntos develaron cómo algunas de las más altas esferas del gobierno alemán estuvieron involucradas en una conspiración por ocultar muchos de los crímenes cometidos por los nazis. La Conspiración del Silencio ya ha sido presentada en los festivales de cine de Toronto, en Zúrich, en Hong Kong, en Shanghái y en Lesac, donde recibió una mención especial y el premio del público. Así es que busquen la cartelera y no se la pierdan. Y el Club Primera Plana otorgó reconocimientos a periodistas de todo el país por su trayectoria de 25 a 60 años. Entre los galardonados figuraron Gustavo Rentería y Yasmina Alessandrini de Televisión Educativa por su compromiso con la labor de informar. Muchas felicidades. Se reconocen a periodistas de medios impresos, de radio y televisión y más recientemente a compañeros de portales cibernéticos, lo que constituye una contribución relevante para mantener vigentes los posicionamientos más sentidos del periodismo nacional. Hasta aquí la información de arte y cultura. Que tengan muy bonito fin de semana. Viernes de cine y ya está listo Eduardo Marín para hablarnos de la película Incomprendida. Muy buenos días, te escuchamos. Gracias, Alejandro. Muy buenos días, Pati. Pues, bueno, la realidad es que nuestra cartelera no mejora, pocos estrenos que valgan la pena, en la cartelera comercial, pero una opción interesante, diferente al esquema de las producciones de Hollywood que domina nuestro mercado, bueno, y el mercado mundial, hay que decirlo, es la coproducción franco-italiana Incomprendida. Es un drama intimista que se adentra con una mirada puntillosa en los conflictos de una niña de 9 años ante la coyuntura de la ruptura matrimonial de sus padres. Y bueno, la película constituye un meritorio relato que ahonda en las relaciones familiares, es un eficaz testimonio de la naturaleza humana, con un enfoque convincente que plantea situaciones con las que nos es posible identificarnos, pero al mismo tiempo también funciona como una crónica de relaciones de pareja. No deja la película, hay que decirlo, de tener sus baches argumentales, sus tropiezos, ciertos vacíos en el desarrollo de la historia, pero el balance general es satisfactorio, es meritorio, porque ofrece un retrato sincero que transcurre con naturalidad. Y bueno, la actriz Asia Argento, que es hija del conocido cineasta de terror Darío Argento, vuelve ahora a ponerse tras las cámaras. Ella dirige, lo hace con solvencia narrativa. Es una película sin duda recomendable, una buena opción en nuestra cartelera, esta película italiana-francesa Incomprendida.
Oye, Eduardo, y esa cartelera que no se nos compone ya desde hace varios meses, pero sin duda que suena una buena opción porque el cine italiano como el cine francés, siempre explorando la parte de la naturaleza humana. Fíjate, me acordé recientemente de esta película, El Capital Humano, ¿no? Muy de tocar estos temas sensibles que nos preocupan recientemente. Sí, que ahonda las relaciones humanas con un enfoque, como tú lo dijiste, muy humano, con las que sí nos podemos identificar. Y además pues son opciones que ocurren de películas diferentes a Hollywood, que pues hay que aprovecharlas cuando llegan a nuestra cartelera. No están en muchas salas, hay que buscar bien la cartelera, pero son opciones que vale la pena aprovechar. Buscarlas con lupa. Gracias, Eduardo, Así como es. siempre, Hasta luego. por Muy tus buenos recomendaciones. Hasta luego, Eduardo Marín. Y hoy es viernes también de En Corto, en punto de las 8:30 de la noche. Lo invito a que vea usted este programa, esta charla que tuvo mi compañero Enrique Lascano con Laura Vargas, quien es la directora nacional del DIF. Escuche usted. La verdad es una gran pasión la que sentimos por el trabajo asistencial, por el trabajo de cercanía con la sociedad, con la ciudadanía. Y bueno, en especial, como tú bien lo decías, el poder trabajar en favor de la protección y de proteger también los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Yo estudié en Pachuca, hice toda mi carrera allá, me casé con un pachuqueño, soy abogada, tenemos 2 hijos, y bueno, pues desde muy joven me gustó un poco la parte, se puede decir, de la política, pero muy enfocada en lo que era social. Yo hice especialidad en penal, después estudié ciencias penales, mi servicio lo hice en un juzgado penal, en fin, era como que a lo que yo me iba a enfocar. Y bueno, pues fue circunstancial el entrar un poco a la política, entrar un poco a la administración pública y ya de ahí no me moví, aquí me quedé. La prioridad que tenemos concretamente en el DIF nacional es la atención de las niñas y los niños de México. Entonces ha sido algo totalmente complicado. Desde que entramos, esa fue la prioridad de la presidenta, la prioridad de la señora Angélica. Ya nos pidió específicamente, tenemos que hacer algo con nuestros niños y nuestras niñas. La gente no sabe. La gente no sabe que este es un servicio del Estado, es un servicio del gobierno. Estos CRIS, tanto estatales como los municipales, los atienden directamente los DIF del Estado en su caso y los DIF de los municipios en los casos de los municipios. Entonces sí es una atención muy cercana a la población. La verdad es que realmente pues el sentir que tienes el mismo objetivo, el sentir que coincides en la preocupación, pues es algo bien fácil. Sí ayuda muchísimo. Ya estamos listos con la segunda de los deportes. Vamos a platicar de la jornada 10 del fútbol mexicano. Fuera del Clásico Nacional hay partidos interesantes como el que se va a dar en Ciudad Universitaria entre los Pumas y el equipo de Tigres. Todavía no se sabe con certeza si Guignac, el refuerzo francés de los Tigres, va a estar de titular o no, porque al inicio de la semana estaba reportado con lesión y que no iba a estar jugando. Sin embargo, ya desde ayer ha estado tocando balón, lo que podría ser que sí esté jugando el domingo. Esto se lo va a reservar el Tuca Ferretti y a ver qué es lo que sucede con Guignac. Mientras tanto, los Pumas, que vienen de una dolorosa derrota por penales contra el equipo de Cruz Azul, van a tratar de recuperarse y a ver qué es lo que consiguen. Los dos están, bueno, Pumas de sublíder,
con 18 unidades y 2 puntos atrás está el equipo de Tigres. Atlas contra Veracruz, los rojinegros reciben en el Jalisco a un rival que puede esperar cualquier cosa, que gane o que pierda, porque así ha estado hasta el momento el equipo de los Rojos del Veracruz, dirigidos por el maestro Reynoso. El panorama para ambos pues es obviamente que los zorros son el favorito, a ver si es lo que se consigue o no del equipo de los rojinegros. Y otros de los partidos que vamos a ver, por supuesto, es el de Pachuca contra Santos a las 8, el de Dorados contra Toluca a las 9 y el domingo cierra la jornada dominical el Puebla contra Cruz Azul a las 5 de la tarde. Así es como se va a estar jugando esta jornada 10 del fútbol mexicano. Ya se acerca octubre y recordemos que octubre es el mes de lucha contra el cáncer y es por eso que el arbitraje dio a conocer la indumentaria que van a estar portando los nazarenos para los encuentros, utilizando sobre todo el color morado, es el que va a sobresalir en esta ocasión y así es como entonces el arbitraje se prepara para la lucha contra el cáncer. Esta es toda la información. Amigos de México al Día, se presentó el nuevo uniforme de los árbitros que usarán durante las próximas 4 jornadas con el objetivo de generar conciencia sobre el cáncer de mama y de próstata. De la prevención, yo digo que la palabra importante aquí de prevenir, ya sea en el cáncer de mama y el cáncer de próstata, la autoevaluación, la inspección y los exámenes de laboratorio que se deban de hacer. Sobre las declaraciones del ex árbitro Erin Ramírez sobre los supuestos casos de corrupción, los encargados de la comisión de arbitraje afirmaron que su organismo se rige con honestidad y planeación. Hay un litigio laboral que está llevando a cabo el área jurídica de la federación y tampoco nos gusta entrar a un litigio mediático. No hay línea directa para nadie, no hay protección para nadie. Hoy en día el honorario es parejo para todos, dependiendo de la categoría en que están. Y los promedios que tenemos de calificación en este torneo han sido más elevados que en el torneo pasado. La comisión de árbitros dijo que estará haciendo una propuesta a FIFA para implementar la tecnología y evaluar jugadas dudosas durante los juegos. Para México al Día, Verónica Dávalos. La semana 3 de la NFL inició ayer con el encuentro entre Gigantes de Nueva York contra Washington Redskins. El partido iba bien, pero en la última parte, en el tercer y cuarto, pues la verdad es que se cayó, se volvió muy aburrido. Nueva York resurge después de que había tenido un inicio de temporada terrible. Termina derrotando 32-21 al equipo de Washington. Odell Beckham Jr. y Ruben Randle fueron los receptores que ganaron, que obtuvieron además, por supuesto, pases de anotación. Muy bien lo que hizo por su parte también Eli Manning. Así que bueno, ahí está esta situación. Los Pieles Rojas han estado plagados de lesiones, incluyendo al veterano DeAngelo Hall, quien se lastimó la pierna derecha y tuvo que abandonar el juego. Así es como entonces ya por fin la primera victoria el equipo de Gigantes de Nueva York. Y estos son el resto de los encuentros que vamos a estar viendo en la semana 3 de la NFL. Así es como entonces, bueno, pues arrancamos con los Raiders contra los Browns a las 12 del día, lo mismo que Falcons contra Cowboys, Colts contra Titans, Steelers contra Rams, Chargers contra Vikings, Jaguars contra Patriots, Eagles contra Jets, Saints contra Panthers, Bengals contra Ravens, Buccaneers contra Texans. A las 3 de la tarde serán los 49ers contra los Cardinals y a las 3:25 Bills contra Dolphins y Bears contra Seahawks. A las 7:30 del domingo, que cierra el último encuentro, será Broncos contra Lions y el lunes por la noche será Chiefs contra Packers. El que sin duda es el mejor partido de esta semana es el de lunes por la noche. Very nice. Exactamente. Tu pronunciación. Bueno, para que no digas que no, Pati. No, sí, de que fuiste escuela bilingüe estoy completamente segura. Bueno, y vamos a terminar con la Fórmula 1 porque la Fórmula 1 inicia ya. De hecho, las pruebas libres ya se empezaron a realizar porque es allá en Japón, el Gran Premio de Japón. Y la lluvia fue la protagonista en los ensayos libres que dieron el inicio. Hay que recordar que la actividad en el trazado de Suzuka fue limitada debido a estas condiciones extremas. Sin embargo, el más rápido fue el español Carlos Sainz, quien estableció 1 minuto 49 segundos y 434 milésimas con el Toro Rosso, la vuelta más rápida. Pero antes de que nos despidamos, dejamos como la FIFA apoya la investigación de lo que ha estado sucediendo con Jérôme Valls. Recordemos este secretario que tenían, el francés, que bueno, pues fue dado de baja por revender boletos. Un hombre que gana más de $1 millón mensuales por revender boletos. Así es como se fue este jovencito, de jovencito ya no tiene nada, este señor, la verdad. Oye,
pero ¿a dónde llega el amor por el dinero, verdad? Qué vergüenza, claro, qué pena. Ganar más de $1 millón mensuales que la verdad te cachen de revender unas entradas para el Mundial de Brasil. La ambición desmedida, Dani, que terrible lo que hace este hombre. Padece mucha gente. Pues ya está separado y la FIFA dijo que están abriendo todas las vías de comunicación para que se mantenga esta investigación en contra de Jerome Valcke. Pero pues terrible, la verdad. Horror. No, bueno. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, en agenda presidencial, este viernes a las 13 horas, el presidente Enrique Peña Nieto inaugurará la central geotermoeléctrica Azufres 3, esto allá en el estado de Michoacán. Y ahora vamos a nuestro resumen. Por segunda ocasión se reúne el presidente Enrique Peña Nieto con los padres de los normalistas desaparecidos. El presidente dejó en claro que la investigación sigue abierta, que este caso nunca se ha cerrado y que no habrá carpetazo. Ordena la creación de una fiscalía en la PGR. Una fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas. Viaja el presidente a Nueva York para asistir a cumbre en la ONU. Encarcelan a ex coordinadora de penales federales por fuga de El Chapo. Se postulan los primeros candidatos para dirigir la máxima casa de estudios. En entrevista con México al Día, Claudia Figueroa explicó por qué fundó la Asociación de Pacientes con Cáncer de Tiroides. Principalmente fue porque no hay mucha información acerca de la enfermedad y yo cuando me diagnosticaron, pues ya me diagnosticaron el cáncer muy avanzado porque sus síntomas son muy engañosos, ¿verdad? Y se pueden confundir con muchas otras enfermedades. Atentado suicida en Yemen deja al menos 30 muertos. La FIFA manifiesta su disposición a colaborar con las autoridades. Es todo, muchas gracias por su atención, gracias Dani, gracias Griselda Yebra, gracias Alex Pineda por haber estado esta semana, gracias Dalia, pero sobre todas las cosas muchas gracias a usted por habernos acompañado, que tenga un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Y lo trae bajo del brazo para jugarse la partida, para jugarse hasta la vida con la fe en un espolón. Linda la pelea de gallos, con su público bravero, con su chorro de dinero y los gritos del gritón, reposándonos el gusto, no se siente ni las horas, con tequila y cantadora que son puro corazón. Esto es México al Día. Toda su fuerza.